Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Damos gracias a Dios, doy gracias a Dios porque el Señor me permite un domingo más poder transmitir esta enseñanza, ¿verdad? A través de esta Facebook, aleluya. Estamos contentos. Gracias les doy a cada uno de ustedes por el apoyo que dan de cada domingo de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Lo hacemos, ¿verdad?, con todo el gusto y con toda alegría, aleluya. Esta enseñanza cada enseñanza son bonitas y primeramente me las aplico para mí y enseguida, aleluya, la transmito a ustedes la enseñanza. Gracias, ¿verdad?, por la atención prestada, ¿verdad? En esta mañana voy a orar, ¿verdad?, para que sea el Señor, ¿verdad?, el que me ayude, ¿verdad?, a poder transmitir esta enseñanza de la palabra de Dios, compartirla, ¿verdad? Y voy a hacer una oración. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das una vez más de poder, Señor, compartir esta enseñanza con mis hermanos. Gracias a cada uno de ellos que tan amablemente la escuchan, Señor. Es para mí un privilegio poder compartir la palabra del Señor y doy gracias a Dios por ello. Que sea el Señor el que me ayude, que cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabra para edificar. Y a usted, Señor, le daré toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, ¿verdad? Dándole gracias al Señor porque hasta ahorita nada nos ha faltado. El Señor ha estado con nosotros y por eso, ¿por qué no estar agradecidos con el Señor? Claro que sí. Aleluya, gracias una vez más, ¿verdad?, a hermanos pastores, ¿verdad?, que escuchan esta enseñanza para la honra y la gloria del Señor. Antes de principiar, ¿verdad?, mando saludos, ¿verdad?, a la iglesia Centro Cristiano, Fuente de Vida, donde pastorean los hermanos Delgado, Pastor Rubén Delgado y Pastora Rosemary. Dios les bendiga grandemente. También un saludo aquí para Lancaster, para la iglesia El Paraíso Pentecostés, donde pastorean los hermanos Blanca Fernández y el hermano Raúl Fernández. Dios les bendiga a cada uno de los pastores, ¿verdad?, en general, ¿verdad?, que me escuchan, aleluya, y doy gracias a Dios por ello. Bueno, estamos en la lección número 2, aleluya, para el 13 de marzo, ¿verdad?, del 2022, y es la lección 2. Y el título se titula El costo del discipulado, ¿verdad? Vamos a ver a través de la enseñanza, ¿verdad?, que servir a Cristo, ¿verdad?, es una bendición, pero también es un costo, es un precio que tenemos que pagar, y lo vamos a ver a través de la enseñanza en esta mañana. Muy bien, ya dijimos que el título de la enseñanza es El costo del discipulado, y la verdad central, ¿verdad?, se lee como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: la vida cristiana requiere total devoción a Cristo. Lo repito una vez más. La vida cristiana requiere una total servicio o devoción a Cristo. Pues sí, gloria a Dios. Los versículos clave se encuentran en Mateo 10:39 y dice de la siguiente manera: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, o sea, por causa de Cristo, ¿verdad?, la hallará. La lección la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 9, del 57 al 62, y luego pasa al libro de Mateo, capítulo 10, del 34 al 39, y luego una vez más del Mateo 16, 21 al 27, ¿verdad? Voy a darle lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Si usted todavía no ha obtenido su expositor, aún es tiempo, todavía vamos en la segunda lección, todavía trate, ¿verdad?, de conseguirlo, aleluya, pregúntele a la
al superintendente de la escuela dominical de cada iglesia, al pastor, y dígale que usted desea un expositor, ¿verdad? Muy bien, y si no, ¿verdad? Tiene la palabra del Señor ahí con usted, ¿verdad? Vamos a principiar a leer Lucas, capítulo 9, del 57 al 62. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya a entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de todos los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El 37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. El 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien, entramos en la lección, ¿verdad? En esta mañana vamos a principiar con la introducción que encontramos aquí. Si usted se recuerda, la semana pasada vimos los cambios, ¿verdad?, que experimentaron los primeros, ¿verdad?, discípulos que Jesús llamó. Recuerda usted que ellos andaban pescando, ¿verdad?, y Jesús les llamó, ¿verdad?, a Pedro, a Andrés, a Jacob y a Juan y a Mateo, al dejar su forma de vivir anterior. En obediencia a Jesús, inicialmente renunciaron las ocupaciones en la pesca y la recaudación de renta. Los pescadores renunciaron al trabajo que ellos tenían de pescar, y el Mateo, el recaudador de impuestos, ¿verdad?, dejó su trabajo que él tenía o su ocupación. Con el tiempo, como lo registra la Escritura y la historia de la Iglesia, sufrirían y aún darían su vida. Pero cada sacrificio que hicieran los acercó a Jesús y al plan de ellos. Cada sacrificio que ellos hicieron los acercó más al plan de Dios. Una actividad, como es pregunta, ¿cómo respondería a la declaración
de Dietrich Bonhoeffer, cuando Cristo llama a un hombre y le pide venir y morir. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano, teólogo y descendiente de Annecy, que fue asesinado en un campo de concentración a la edad de 39 años. Y el costo, ¿verdad?, que se tiene que pagar, ¿verdad?, el precio por seguir a Jesús. Naturalmente, daremos un paso atrás ante una invitación a morir, pero al estudiar la Escritura o la Biblia, entendemos que la voluntad de morir del creyente no es desear la muerte, sino un compromiso tan intenso con Cristo y un amor por Él, tan ferviente que la vida misma se vuelve secundaria. ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios para seguirlo, sea cual fuere la consecuencia? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo, ¿verdad?, a pesar de cualquier consecuencia? Las buenas nuevas del Evangelio, el ofrecimiento del perdón de los pecados y la transformación de la vida vienen con un llamado inherente al sacrificio personal. A primera vista, esto puede no parecer en absoluto una buena noticia. ¡Qué tragedia es cuando las personas el personaje anónimo en la narración de Lucas correctamente identificó el mejor camino posible en la vida: seguir a Jesús sin vacilar. La respuesta de Jesús nos da una vislumbre ambiciosa que motivara a esperante al discipulado a hacer una declaración. En otra, ¿verdad?, introducción que tiene la lección, que dice de la siguiente manera: en nuestra vida seguramente hemos anhelado nobles metas espirituales que no hemos cumplido. Cada uno de nosotros tenemos metas espirituales, pero no se han cumplido. Le contamos a un amigo sobre nuestro último plan de lectura de la Biblia y días después lo abandonamos. Prometemos a Dios que dejaremos un mal hábito, pero todavía estamos en el mismo sistema, en el mismo hoyo. No somos los únicos. Mismo Pedro juró que siempre sería fiel a Jesús. Solo unas horas después negó que lo conocía. Jesús no desecha nuestra devoción, pero quiere que entendamos el costo de nuestro compromiso. El personaje anónimo de la narración de Lucas correctamente identificó mejor camino posible en la vida: a seguir a Jesús sin vacilar. Lucas, ¿verdad?, en realidad no menciona, ¿verdad?, el nombre de la persona, ¿verdad?, que llegó en el primer caso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yendo ellos, uno le dijo. No menciona nombre, pero Mateo, aleluya, si usted quiere tomar nota, Mateo en el capítulo 8, en su versículo 18, dice la palabra del Señor que era un escriba, o sea, un maestro de la ley, entusiasmado por todo lo que estaba viendo en el ministerio de Jesús, porque él ya había mirado, ¿verdad?, cómo lo seguía la multitud de gente, cómo él sanaba, ¿verdad?, y cómo él se expresaba en la palabra del Señor, y por ese entusiasmo, ¿verdad?, que él tenía por todo lo que estaba viendo en el ministerio de Cristo, sintió el deseo de ser uno de sus seguidores. ¿Qué fue lo que posiblemente le hizo decir esas palabras? Quizás por la mucha gente que lo seguía a Cristo. Esto es, que era muy popular. Quizás por los milagros de Cristo. Este escriba pensó
que convirtiéndose en discípulo del Señor, participaría de su popularidad y su fama. En su entusiasmo le dijo a Cristo dos cosas que delante de Dios, ¿verdad?, son muy delicadas. Le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Estamos ahí, así dice, ¿verdad? Te seguiré a donde quiera que vayas. El escriba tenía en mente andar con Cristo por todas partes, participar de sus triunfos, de su fama, de su gloria, que si todos se cansaban, él no se cansaría. Así dijo el escriba: si todos se cansan, yo no me canso. Pero Cristo le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reinclinar su cabeza. ¿Qué dijo el Señor con esas palabras? Que los animales más insignificantes del campo tenían cosas que podían reclamar suyas, mas no así el Hijo del Hombre. Estamos viendo el primer caso porque vamos a ver tres casos, ¿verdad?, de tres personas, ¿verdad?, que vinieron, ¿verdad?, a decirle a Cristo, ¿verdad?, que ellos lo querían seguir. La respuesta de Jesús nos da una vislumbre de las ambiciones que motivara a este aspirante discípulo a hacer esa declaración. Jesús específicamente aludió las comodidades materiales de la vida, ¿verdad? Él luego le dijo la verdad. Este escriba pensó que iba a tener fama, dinero y todo lo que él buscaba, pero estaba equivocado, ¿verdad? Este escriba lo vamos a ver a través de la enseñanza, ¿verdad?, en esta mañana. El lugar que ofrece, ¿verdad?, el lugar que ofrecía, como ya miramos antes, la protección a las zorras y a las aves, su uso tan humilde ilustración marcó el contraste con la expectativa grandiosa de quien pensaba seguirlo, ¿verdad? Con estas palabras él ya se puso a pensar: si el lugar de ese encuentro fue el camino a Samaria, como sugieren los versículos anteriores, habla de los versículos 51 y 56, unos poquitos versículos antes. Jesús acababa de ser rechazado en una aldea samaritana. Jesús iba a pasar, a cruzar, ¿verdad?, por esa aldea samaritana. Nosotros, cada uno de nosotros que conoce historia, sabe que los samaritanos, ¿verdad?, y los judíos, ¿verdad?, no podían mirarse unos con otros, ¿verdad? Y así es que ni un judío atravesaba Samaria, mejor rodeaban por otro lado. Y en esta ocasión, ¿verdad?, Jesús, aleluya, pasó, ¿verdad?, por Samaria, ¿verdad? Dice la palabra: si el lugar de este encuentro fue el camino a Samaria, como sugieren los versículos que ya mencioné, Jesús acababa de ser rechazado en una aldea samaritana. Quizás esta persona quiso aprovechar este rechazo para destacar su propia dedicación al Señor. Si usted conoce la historia, ¿verdad?, de Jesús, de los samaritanos, como ya lo dije antes, ¿verdad?, a los mismos discípulos, aleluya, le dijeron, aleluya: Jesús, ¿verdad?, ¿quieres que mandemos, como mandó Elías, fuego del cielo y terminen con todos estos? Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo he venido, ¿verdad?, para salvar, ¿verdad?, lo que se había perdido. A eso ha venido Cristo, ¿verdad? Él no vino a destruir, Él vino a salvar lo que se había, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, cualquiera que haya sido las circunstancias, la respuesta de Jesús rectificó la atención de su interlocutor, de la materia, de lo material o de lo espiritual. Por implicación, aunque seguir a Jesús no ofrecía garantía de refugio físico, ofrecía innumerables beneficios espirituales, confirmados por el equilibrio de la narrativa de Lucas. Lo que Lucas nos está narrando en esta mañana
sobre la vida y la misión de Jesús, el texto no registra la reacción de la persona. Es posible que la respuesta de Jesús no lo desanimó, sino que transformó la visión de ese individuo. Estos versículos nos llaman a cada uno de nosotros a examinar nuestro propio corazón y discernir si estamos considerando lo que es valioso para Jesús cuando le prometemos nuestra devoción y nuestro servicio, ¿verdad? El escriba, ¿verdad? Muchos se fracasan en su jornada cristiana porque quieren seguir a Cristo teniendo en mente ciertos favores que pueden recibir de Él, pero cuando se dan cuenta que hay un precio, que hay un costo, ¿verdad?, que pagar, se dan cuenta, ¿verdad?, que hay un precio que pagar, una cruz que cargar, un mundo que dejar, ¿verdad?, dejar todas, ¿verdad?, nuestras costumbres que teníamos, ¿verdad?, dejarlas a un lado, pecado que despreciar. Entonces se desaniman, ¿verdad?, un tiempo. Cuando, si usted se recuerda, cuando Saulo se convirtió al Señor, envió a Ananías para que orara por él. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, ¿verdad? Sabemos bien que Pablo, aleluya, tuvo que pagar un precio alto, ¿verdad?, por seguir a Jesús, pero él, con la ayuda del Señor, él triunfó, ¿verdad?, y él tuvo grande éxito. Vemos el segundo caso, ¿verdad?, que está en la palabra del Señor, ¿verdad?, en el versículo 59, ¿verdad?, que estamos mirando 57 al 62, y el 52 dice la palabra del Señor, y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios, ¿verdad? Ese es el segundo caso, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, en esta mañana, de acuerdo a la palabra de Dios que estamos mirando, ¿verdad? Usted tiene su expositor, su Biblia ahí. Estamos en Lucas 9:59. Es importante mirar el contexto de las declaraciones de Jesús a las siguientes dos personas, anónimos. Dice anónimos que no se conocen, pero como mencioné, Mateo lo menciona. ¿Con quiénes entró en contacto? Al agrupar estos ejemplos, Lucas quiso establecer una verdad en ese momento en vez de ilustrar una regla general para las relaciones familiares. Desde la narrativa de la creación de Génesis en adelante, la palabra de Dios afirma el valor de la familia. La Biblia da una gran importancia al duelo en comunidad y a la despedida de la familia, ¿verdad? Porque en el caso que estamos mirando, ¿verdad?, que en esta ocasión Jesús lo llamó. En el primero, él fue y se ofreció, ¿verdad?, que lo seguiría. En el segundo caso, Jesús le llamó, ¿verdad?, y le dice, ¿verdad?, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. En este caso, fue el Señor que dio la iniciativa, fue el Señor que lo llamó. ¿Por qué lo llamó? Lo llamó, ¿verdad?, porque lo amó. Lo llamó porque tenía un plan para su vida, lo mismo que a usted. El Señor lo llamó a usted, ¿verdad?, porque el Señor lo amaba, ¿verdad? El Señor lo llamó a usted porque tenía un plan para su vida. El Señor me llamó a mí, ¿verdad?, porque me ama. Y el Señor me llama porque tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque vio en él ciertas cualidades que él quería cultivar. O sea que el Señor miró, ¿verdad?, en el segundo caso, ¿verdad?, ciertas cualidades que él podía, ¿verdad?, sacar adelante. En otras palabras, antes que nosotros viniéramos a Cristo,
Él ya había visto en nuestra vida que teníamos ciertas cualidades que nosotros no sabíamos que las teníamos. ¿Cuáles cualidades? Menciono una o dos, hay muchas, ¿verdad? Que el Señor mira en cada uno de nosotros, ¿verdad? A unos, ¿verdad? Una cualidad y otros otro, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Que ellos no sabían, ¿verdad? Que sabían tocar el keyboard, no sabían que sabían cantar, pero el Señor sí lo sabía y por eso lo llamó. Y por eso lo tiene usted trabajando en cada iglesia, ¿verdad? Que hay alrededor, ¿verdad? De donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios. En otras personas, ¿verdad? No sabían, ¿verdad? Que tenían la cualidad de poder dar una enseñanza, ¿verdad? Dominical. O no sabían que tenían la cualidad, ¿verdad? De poder predicar. Pero el Señor sí lo sabía y por eso lo llamó, ¿verdad? Porque el Señor sabe, ¿verdad? Que Él quiere, ¿verdad? Cultivar, ¿verdad? Cualidades que nosotros no sabíamos que teníamos. Notemos que el Señor no le dio muchas explicaciones, ¿verdad? Solamente le dijo, sígueme. Aquí hay una gran enseñanza para aquellos que no se deciden a servir al Señor, porque todos desean señales, respuestas a todas sus dudas, explicaciones a todas sus preguntas. ¿Cuál fue la respuesta de esta persona? Señor, deja que primero vaya a entierre a mi padre. Aquí hay dos posibles explicaciones. Una, que su padre era anciano y quería atenderlo hasta el momento de su muerte, ¿verdad? Quizás esa es una de las, ¿verdad? De los pensamientos que hay, que su papá ya era anciano y él estaba decidido a servir al Señor, pero quería cuidar a su padre hasta lo último de sus días, ¿verdad? Y el otro le dijo, o el otro caso puede ser que su padre habría muerto, efectivamente, y que estaba pensando ir al funeral. Y luego que se leyera el testamento de su padre y se repartiera la herencia y después ver qué haría con su herencia, ¿verdad? Hasta entonces, pero la respuesta del Señor fue un no. Deja que los muertos, ¿verdad? O sea, los muertos espirituales entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? La contestación de Jesús, ¿verdad? Dice, deja, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Entierren, ¿verdad? A sus muertos. Es importante, ¿verdad? Mirar el contexto, ¿verdad? Que estamos mirando en el versículo 19 al 62, ¿verdad? Lucas quiso establecer una verdad en ese momento. En vez de ilustrar una regla general para las relaciones familiares, desde la narrativa de la creación de Génesis en adelante, la palabra de Dios afirma que el valor de la familia es grande. La familia da gran importancia al duelo en comunidad y a la despedida de la familia. Pero el señorío de Jesús siempre debe prevalecer sobre las prácticas de la vida. Aunque éstas sean muy importantes, quien quiera obedecer plenamente al Salvador debe estar preparado para hacerlo, el sacrificio y otras decisiones. Al igual que aquel que expresó su deseo de seguir a Jesús, en los versículos anteriores, estas dos personas son, dice el expositor que son anónimas, ¿verdad? Pero Mateo nos explicó y nos dice que en realidad, aleluya, él era un escriba, ¿verdad? No hay otro registro de su decisión final, no se sabe cuál fue su decisión o qué fue lo que pasó. Es posible que una o ambas responderían a la palabra de Jesús con un compromiso renovado. El duelo por un ser querido y un adiós a la familia podrían quedar de lado para elegir una vida llena de gozo en el servicio de Jesús. Sin embargo, la puerta también está abierta a una conclusión alternativa. Un funeral en la familia puede ser demasiado importante como pasar por alto, porque el resultado significa no seguir a Cristo. El adiós de los seres queridos pudo resultar en presión de abandonar la misión
para evitar la separación de la familia. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad? El segundo llamado, la segunda respuesta. Dice la respuesta del Señor fue no. Deja que los muertos, ¿verdad?, entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. No que el Señor fuera indiferente a las relaciones humanas, principalmente las familiares, sino que Él sabía que vendría después de aquel funeral y cómo este hombre nunca le serviría. Este hombre era uno de esos casos en los cuales se tienen que tomar decisiones firmes para que puedan servir al Señor. Muchos hay que siempre encuentran algo que hacer para no hacer su entrega al servicio de Dios. Algo se cruza en sus vidas que impide rendirse, ¿verdad?, a Dios, a empezar a servir a Dios. Muchas veces sucede esas cosas, ¿verdad? Nosotros le decimos al Señor, deja que nuestros hijos crezcan. Cuando ellos crezcan y ya estén grandes, ya se pueden valer por sí mismos, yo te voy a servir. O deja, Señor, ¿verdad?, que me retire. Cuando yo ya me retire de mi trabajo, yo te voy a servir. Y el Señor, ¿verdad?, desea que cuando el Señor llama o lo llama al ministerio, tiene que ser, ¿verdad?, inmediatamente, ¿verdad? Hay un tercer caso, ¿verdad?, en esta mañana que señala la palabra del Señor. Este tercer caso, ¿verdad?, se encuentra, ¿verdad?, en el 61. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hubo tres casos, ¿verdad?, en esta mañana. Los estamos examinando de estas tres personas, ¿verdad?, que deseaban, ¿verdad?, servir al Señor, ¿verdad? Pero el tercer caso nos habla y dice la palabra del Señor, como ya la leí, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Posiblemente el Señor lo había llamado y tenía el deseo de seguirlo, pero al igual que el anterior, quiso hacer algo primero. El anterior le había dicho, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y este le dice, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y cuando el Señor es puesto en segundo lugar, no le agrada, ¿verdad? El Señor quiere el primer lugar. Y muchas de las veces nosotros tenemos prioridades, ¿verdad? Muchas de las veces tenemos la prioridad, ¿verdad?, primeramente de la familia, ¿verdad? Y el Señor quiere, ¿verdad?, que tengamos la prioridad primeramente en Dios. Pero nosotros a veces tenemos la prioridad en la familia, ¿verdad?, o en el trabajo, ¿verdad? No voy a decir yo que el trabajo, ¿verdad?, es malo, se necesita, ¿verdad? Se necesita trabajar. Hay trabajos, ¿verdad?, que requieren, ¿verdad?, que tienen reglas que el domingo, ¿verdad?, tienen que venir a trabajar, ¿verdad? Y usted tiene, ¿verdad?, que necesita el trabajo, y el Señor sabe todas esas cosas, ¿verdad? Como a manera de testimonio, la primera vez que encontré yo un trabajo, ¿verdad?, un hermano, ¿verdad?, y Dios lo bendiga, ¿verdad?, hermano Alfonso Albarrán, él me llevó, ¿verdad?, a buscar mi primer trabajo que encontré. Y el americano dice, sí le voy a dar el trabajo, ¿verdad? Va a trabajar el lunes a estas horas y el sábado a estas horas. Pero cuando dijo, y el domingo 4 horas, y yo en aquel tiempo pues no sabía inglés, ¿verdad? No lo sé todavía, ¿verdad? Pero en aquel tiempo sí no sabía nada, ¿verdad? Le dije yo al hermano, dígale al Señor, ¿verdad?, al dueño del negocio, ¿verdad?, que yo puedo estar aquí de lunes a sábado, pero el domingo no puedo, le digo, porque tengo un compromiso tan grande que tengo que con un Señor, y ese Señor es muy delicado. Ese Señor quiere que estemos en la casa de Dios el día del Señor, ¿verdad? Como dice
el día del Señor, que es el domingo, tenemos que estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y él, tan amablemente, que el hombre algo vio en mí, no sé. Digo, está bien, dile que nomás venga de lunes a sábado. Gloria a Dios. Siempre tenemos que tener el primer lugar, ¿verdad? Cristo. Pues sí, gloria a Dios. Tenemos muchas prioridades, ¿verdad? Tenemos el trabajo, ya lo mencioné, ¿verdad? Pero hay veces que sabemos que tenemos que ir a la iglesia el domingo y buscamos trabajo, ¿verdad? El domingo, y eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Muchas de las veces tenemos la prioridad de las amistades. Tenemos muchos amigos, ¿verdad? Que ellos desean que nosotros estemos, pero cuando es el día del servicio o cuando es el día del Señor, no podemos estar con estas amistades, ¿verdad? Tenemos que decirle, lo siento mucho. Como un testimonio, ¿verdad? Pastor Miramontes, ¿verdad? Que ya está con el Señor, ¿verdad? Él siempre mencionaba que sus familiares nunca lo visitaban. Y el día que lo visitaban era el domingo, cuando ya venía al servicio. Y él muy amablemente les decía, tengo que salir a la iglesia. ¿Gustan? Pueden quedarse en mi casa. Nomás cuando salgan, pagan la luz y cierran la puerta, pero yo me voy a la iglesia. Ese es, aleluya, tener, aleluya, una prioridad primeramente del Señor. Tenemos prioridades de diversión, ¿verdad? ¿Cuántos, verdad, cuando antes de conocer al Señor, verdad, nos gustaba mucho fútbol o béisbol, verdad, que a veces ya conociendo al Señor tratábamos de quedarnos un domingo, verdad, para poder jugar béisbol o fútbol, hasta que el Señor, verdad, nos fue llamando y nos fue, ¿verdad?, trabajando en nosotros, y ahora esta prioridad ya no la tenemos, verdad. Hay otra prioridad, verdad, que es la casa, aleluya. No voy a la iglesia porque tengo que limpiar la casa, ¿verdad? Deje que la casa esté así. ¿Por qué no la limpia el viernes o el sábado o el lunes, verdad? ¿Por qué tiene que ser precisamente el domingo cuando tiene que limpiar la casa? Deje la casa se va a quedar por aquí, ¿verdad? Usted y yo nos vamos a ir con el Señor y hay que se quede en la casa, aleluya, pero que no sea un pretexto, aleluya. El carro, ¿verdad? No voy a poder ir, el carro está bien sucio y tengo que lavarlo, ¿verdad? Esas son prioridades, ¿verdad?, que nos está hablando, ¿verdad?, en esta mañana de estas, ¿verdad?, 3 personas, ¿verdad?, que Jesús les llamó, ¿verdad?, y tenían, ¿verdad?, la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta del Señor a este hombre, verdad? Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muy claro está la palabra. La gran lección de lo que estas palabras significan la encontramos en el caso de la esposa de Lot. Cuando Dios sacó a Lot y a su esposa y a sus hijos de Sodoma y Gomorra, porque esas ciudades iban a ser destruidas. Usted conoce la historia. El pecado fue muy grande, aleluya, que Dios, aleluya, decidió destruir esas 2 ciudades. Pero ahí estaban 2 personas que amaban a Cristo, o sea, Lot, ¿verdad? Y su esposa y su familia, aleluya. Y Dios le dijo, le mandó decir con el ángel, sal, ¿verdad? Porque esta va a ser destruida y usted conoce la historia, ¿verdad? Cuando Dios sacó a Lot y a su esposa, ¿verdad?, y a sus hijos de Sodoma y Gomorra, porque iban a ser destruidas. Le dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, ¿verdad? Conoce la historia usted, lamentablemente, ¿verdad? La esposa de Lot, ¿verdad?, volteó para atrás porque pensó, ¿verdad?, su casa, ¿verdad?, tan bonita que estaba, ¿verdad?, cómo es que se iba a perder. Por eso repito, aleluya, deje la casa, ¿verdad? Nosotros nos vamos, hay que se quede la siguiente, ¿verdad?, generación, que la siga pagando, ¿verdad? No se preocupe usted por ella, usted sirva a Cristo, aleluya, que es lo más importante. Dice, escapa al monte, no sea que perezcas, ¿verdad? No se puede ser un buen discípulo del Señor mirando siempre hacia atrás, de ninguna manera. Nunca va a haber éxito. Aleluya, un ministro, ¿verdad?, servir al Señor mirando hacia atrás. Lo que atrás quedó ya no tiene importancia, ¿verdad? Lo que dejó atrás, ¿verdad? Hay que mirar siempre hacia adelante. No se da usted cuenta, ¿verdad?,
que los automóviles, ¿verdad?, que usted tiene, ¿verdad?, o que tenemos, aleluya, enfrente del automóvil, ¿verdad?, tiene un vidrio grande, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que lo importante, ¿verdad?, es que hay que ver enfrente. Y el helado solamente tiene dos espejos muy chiquitos, ¿verdad? Quiere decir que lo que queda atrás no tiene mucha importancia, ¿verdad? La importancia es lo que está delante, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña el Señor en esta mañana, ¿verdad? Que todo lo que tenemos que mirar es hacia adelante, ¿verdad? Hacia atrás, ¿verdad? Ni para agarrar empuje, ¿verdad? Tenemos que servir siempre a Cristo hacia adelante, aleluya. Sigue diciendo la palabra del Señor en esta mañana. Todavía estamos, ¿verdad?, en la palabra del Señor de estas personas, ¿verdad?, que llamaron a Cristo, ¿verdad?, que fue el tercer, ¿verdad?, te seguiré, ¿verdad?, pero deja que me despida primeramente, ¿verdad?, de mí, aleluya, familiares, aleluya. Dice la palabra del Señor, Jesús primero hizo referencia al amor de los padres como una muestra de su autoridad suprema en la vida del creyente. En la Biblia, el quinto de los 10 mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto va de la mano con la obediencia. Se concentraban matrimonios, las haciendas y los negocios familiares pasaban de generación en generación. El hecho de que Jesús pidiera que el creyente que lo amara más que a su padre o a su madre era también una exigencia total de la lealtad del Señor. Explico mejor. La enseñanza que tenía el padre y la enseñanza que tenía la mamá del Señor quería que se pasara a la otra generación para que siguiera, ¿verdad?, la palabra de Dios en las mismas generaciones y no se perdiera, ¿verdad?, aquellas personas, aquellos familiares que tenían, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra del Señor, él más que a su padre o a su madre era también una exigencia total de la lealtad de su señorío. De manera similar, amarlo a él más que a un hijo o a una hija era renunciar a una cierta medida de autoridad de un creyente que tenía como padre. Amar a Jesús más que un hijo también significaba amarlo más que cualquier tesoro de incalculable valor. Los padres invierten todo su futuro en un hijo, así es que Jesús espera plena fe en su plan para esta vida y para la eternidad. No puede haber lugar para el amor egoísta en la vida del creyente. Todo sueño y anhelo personal debe ponerse a los pies de Cristo y todos los días del creyente deben cargar la cruz del compromiso total con Él. Sin embargo, la promesa adjunta a esta demanda es asombrosa en sus ramificaciones. Al renunciar al control de nuestra propia vida, ganamos la vida intensamente más grande que Dios ha planeado para nosotros. Oculta en la declaración de Jesús que la promesa de una comunión eterna con Él. Muy bien, la cláusula más que en cada una de las comparaciones de Jesús es importante. Cuando amamos algo más que a Dios, es un amor destructivo. Lo repito, cuando amamos algo más que a Dios, es destructivo. Cuando amamos a nuestro Salvador por sobre todas las cosas, somos transformados en personas que sienten un amor desinteresado por todos, mucho más allá de cualquier amor que pudiéramos expresar sin una relación con Cristo. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? Pasamos, ¿verdad?, a la parte, ¿verdad?, tercera, ¿verdad?, en parte Mateo 10:34 dice la palabra del Señor, no la hemos leído todavía, dice de la siguiente manera. Voy a darle lectura. Vamos a leer Mateo 10:34, donde dice, ¿verdad?, amar a Cristo, ¿verdad?, encima de todo, ¿verdad?, la espada de la paz, y luego amor supremo. Esos son los tres incisos, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, en esta mañana. Vamos a leer 10:34. Si usted me sigue, ¿verdad?, ahí estamos ahí. Usted me sigue, aleluya, con la palabra del Señor. Mateo 10:34 dice:
No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Muy bien, vamos a leer estos 3 versículos, ya lo leímos, le voy a dar explicación, ¿verdad? Podría parecer, ¿verdad?, una irremediable contradicción que aquel que fue presentado en su nacimiento, estamos hablando de Lucas 2:14, ¿verdad?, donde dice la palabra de Dios, con un anuncio angélico como portador de paz, donde dice gloria a Dios en las alturas y paz, ¿verdad?, y buena armonía a los hombres, aleluya. Y aquí parece que hay una contradicción, pero la vamos a explicar. Afirmar que Él no estaba trayendo paz, sino bien una espada. Sin embargo, la paz que los ángeles proclamaron en el nacimiento de Cristo solo vendrá con la derrota del mal. La muerte y la resurrección del Salvador marcarán el comienzo de siglos de conflicto espiritual entre su iglesia y el orden. El concepto del conflicto es evidente de toda la Escritura, desde la profecía. En Génesis 3:15, si usted recuerda esa profecía, que la simiente, ¿verdad?, de la mujer herirá la cabeza, ¿verdad?, de la serpiente. Hasta la descripción de Apocalipsis, que la derrota final del mal, la paz perdurable, no será realidad hasta la manifestación de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿verdad? Que vamos a tener, ¿verdad?, una nueva, ¿verdad?, tierra, cielo nuevo y tierra nueva, una nueva Jerusalén, ¿verdad? Hay unas personas, ¿verdad?, que ellos piensan que Jerusalén va a ser el único lugar, ¿verdad?, que no va a ser destruido. Pero nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, aleluya, sabemos que toda la tierra, ¿verdad?, va a ser destruida, ¿verdad?, porque tenemos cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? De acuerdo a Apocalipsis 21:1, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. La espada que Jesús ha traído, mientras tanto, representa la norma inquebrantable de justicia, contra la cual la respuesta humana natural es la rebelión. Cualquiera que siga a Cristo inevitablemente enfrentará oposición, ¿verdad? Seguir a Cristo, muchas personas, aleluya, que muchas veces le hablan a alguna persona y le dice, acepte a Cristo, ¿verdad?, y se va a acabar, ¿verdad?, sus problemas. No, aleluya, aceptar a Cristo es una bendición, ¿verdad?, pero va a haber problemas, ¿verdad? Lo único, la diferencia es que ahora tenemos a alguien que nos ayude, ¿verdad?, con los problemas. Y va a haber oposición, claro que sí, ¿verdad? El enemigo siempre se ha opuesto a la palabra del Señor. Y aquí vemos, ¿verdad?, en los versículos 35 y 36, ¿verdad?, que dice que Jesús no estaba diciendo que el futuro deseado del Evangelio es la discordia en el hogar, ¿verdad? Cuando habla, ¿verdad?, de que habrá enemistad entre el padre, ¿verdad?, y la mamá, no quiere decir, aleluya, lo que quiere decir, ¿verdad?, que tenemos que tener o que vamos a enfrentar oposición, y esa oposición podría provenir incluso, ¿verdad?, de los amigos y familiares, ¿verdad?, más cercanos, ¿verdad? Cuántas personas, ¿verdad?, aceptan a Jesucristo y vienen muy contentos, ¿verdad?, con su mamá, ¿verdad?, y le dice, madre, ya acepté a Jesucristo, ¿verdad?, ya soy nueva criatura, ¿verdad? Y la mamá, en vez de darle gusto porque el hijo, ¿verdad?, siempre en la manera que ella le pedía a Dios que le quitara el vicio y todo eso, y ahora que acepta a Cristo, aleluya, la mamá le dice, aleluya, si aceptaste a Cristo, aleluya, ya no somos, ¿verdad?, tu mamá, ya no somos tu papá ni tus hermanos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, aleluya, si tu padre y tu madre te dejaran, aún con todo esto, Cristo te recogerá.
así que no tenemos, ¿verdad?, que temer. Esa pues una de las primeras oposiciones que hay, ¿verdad? Y le dijeron también a un hermano, ¿verdad?, que mientras que no dejara, ¿verdad?, de ir a la iglesia, ya no tenía padres y entonces ni hermanos. Entonces él estuvo contando, ¿verdad?, quién eran su papá, su mamá y su papá eran dos, y una hermana y dos hermanos, tres, y los contó. Y dice, bueno, pues solamente son 4 o 5, ¿verdad?, que pierdo. Pero luego miró, ¿verdad?, los hermanos en la iglesia y dice, no, pues ahora tengo muchos hermanos. Pues sí, gloria al Señor. Por eso dice, la misma palabra dice, si tu padre, ¿verdad?, y tu madre, ¿verdad?, te abandonarían, ¿verdad?, no te preocupes, ¿verdad? Yo con todo esto, Cristo con todo eso, nos recogerá. Muy bien, dice en los versículos 35, ¿verdad? No está diciendo que el fruto deseado del Evangelio es la discordia del hogar. No dice eso, aleluya. Dice la palabra de Dios, como tampoco le dijo a los futuros, ¿verdad?, discípulos que miramos, ¿verdad?, que los funerales, ¿verdad?, o los familiares, o la despedida de los familiares sincera eran perjudiciales tampoco. Pues no estaba diciendo eso. Más bien enfatizó el contraste entre la vida de los redimidos y los no salvos. No puede haber transgerencia alguna con nadie, ya sea padre, hermano o amigo de confianza, que se proponga a disuadir el creyente de poner a Cristo por sobre todas las cosas, ¿verdad? En otras palabras, lo que quiere, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, es que pongamos, ¿verdad?, a Cristo, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Estoy para finalizar la clase, aleluya, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, porque el Señor me permite, ¿verdad?, cada domingo, ¿verdad?, traer esta enseñanza, aleluya. Comparte este video con personas, aleluya, que sepa usted que necesitan, ¿verdad?, de la palabra del Señor, aleluya. Muy bien, mandamos saludos, ¿verdad?, a Oklahoma, ¿verdad?, como siempre lo he mencionado, ¿verdad?, tenemos muchos hermanos, ¿verdad?, que crecimos espiritualmente en la iglesia, ¿verdad?, y que ahora por situaciones de la vida, ¿verdad?, ellos se han ido para otros lugares, nosotros estamos por aquí, pero de todas maneras no los olvidamos a todos los hermanos en Oklahoma. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Siempre oramos por ustedes, que el Señor los ayude a seguir adelante, gloria a Dios. Saludamos también aquí, ¿verdad?, localmente, aquí en San Fernando, ¿verdad?, a nuestro familiar, nuestra prima Janet Reed. Dios te bendiga, Janet, y a Tom y su familia, ¿verdad? Que Dios los siga bendiciendo y los siga confortando, ¿verdad?, por esa pérdida que tuvieron, ¿verdad?, de su hermano. Gloria al Señor. No olviden que nosotros siempre oramos por ustedes, ¿verdad? También saludamos a hermano Fausto Pérez de North Hollywood y su familia. Dios los bendiga, hermano Fausto Pérez y hermano Víctor Rodas, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, y a su familia. Que Dios lo bendiga grandemente. Hermano Pedro Mengíbar también, que el Señor lo bendiga a su familia. A hermana Vilma Martínez, ¿verdad? También, y mando saludos a Arizona, ¿verdad? A nuestra hermana Cristina Martínez, ¿verdad? Que Dios la bendiga, ¿verdad? Y que siempre siga adelante. Estamos orando también, ¿verdad?, por nuestro hermano Federico Fausto. Dios lo bendiga, hermano Federico, aleluya. Si me escucha, aleluya, no olvide que aquí hay unos hermanos, ¿verdad?, que siempre estamos orando por usted, ¿verdad?, para que el Señor lo restablezca por completo. He oído que ya el Señor lo ha restablecido grandemente, pero que el Señor lo restablezca por completo para que siga, ¿verdad?, sirviendo a Cristo, aleluya. Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor, aleluya. Y dice enseguida, ¿verdad?, tenemos que servir a Cristo, ¿verdad? Hay una segunda contradicción, ¿verdad?, potencial que se debe evitar cuando se vive de acuerdo a esta norma. La espada es inquebrantable fidelidad de Cristo y el rechazo total del pecado. No puede cercenar la obediencia del creyente a los mandamientos de Jesús. Respecto al amor, el amor es y siempre será la evidencia suprema de la vida redimida del creyente. El amor debe motivar los esfuerzos continuos para proclamar la verdad, incluso a quienes la rechazan voluntariamente. Hay una participación
Hay varias, pero esta me ha llamado mucho la atención y dice, ¿cómo ha enfrentado la oposición a su fe de personas cercanas a usted? A las personas que más cerca están a usted, que más la rodean, ¿cómo ha sentido usted la oposición? ¿Cómo puede aferrarse a la paz de Dios en medio de tantas circunstancias, verdad? ¿Cómo nos podemos aferrar? No dejando a Cristo, orando, leyendo la Escritura, ¿verdad? Y así nos mantenemos firmes, aleluya. Hay el amor, ¿verdad? Supremo, aleluya, que es importante, ¿verdad? Y le vamos a dar ¿verdad? Una enseñanza rápidamente. Dice, Jesús primero hizo referencia al amor a los padres como una muestra de autoridad. Esto va de la mano con la obediencia. Se concentraba en matrimonios, ¿verdad? Que Jesús pidiera que el creyente lo amara más que a su padre o a su madre. Era también una exigencia total, lealtad de su señorío. No puede haber lugar para el amor egoísta en la vida del creyente. Lo repito, no puede haber lugar para el amor egoísta en la vida del creyente. Todo sueño y anhelo personal debe ponerse a los pies de Cristo y todos los días del creyente debe cargar la cruz del compromiso total con Él. Sin embargo, la promesa adjunta a esta demanda es asombrosa con sus ramificaciones. Al renunciar el control de nuestra propia vida, ganamos la vida inmensamente más grande que Dios ha planeado para nosotros. La declaración de Jesús está la promesa de una comunión eterna con Él. Muy bien, la cláusula, más que en cada una de las comparaciones de Jesús, es importante cuando amamos algo más que a Dios. Es un amor destructivo cuando amamos a nuestro Salvador por sobre todas las cosas, ¿verdad? El amor es un amor, ¿verdad? Amar a las cosas, ¿verdad? Más que a Dios es destructivo. Pero cuando amamos a nuestro Salvador por sobre todas las cosas, somos transformados en personas que sienten un amor desinteresado por todos, mucho más allá de cualquier amor que pudiera expresar sin una relación con Cristo. Gloria a Dios. Muy bien, pasamos a la parte 3, aleluya, que viene siendo, aleluya, niéguese a sí mismo y siga a Cristo, ¿verdad? Tenemos puntos de vista, ¿verdad? Opuestos, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en esta mañana, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, a veces, ¿verdad? La verdad duele, especialmente cuando contradice las expectativas personales. Una creencia errada entre los discípulos de Jesús era que Él establecería el reino terrenal aquí. Ellos estaban, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, que Jesús, aleluya, lo librara, ¿verdad?, de la mano de los romanos. Pero cuando él en vez de pelear, aleluya, por la liberación de los romanos, ¿verdad?, cada día uno de ellos visualizaba su lugar de privilegio en ese reino. Nunca se apartaron de la ambición durante la vida de Jesús. Ellos ya estaban pensando, aleluya, que Él iba a librarlos de los romanos, y ellos pensaban que Él iba a poner aquí el reino celestial, ¿verdad?, en esta tierra. Pero se equivocaron, ¿verdad?, porque Él iba a poner el reino, ¿verdad?, en el cielo. Él, lo que había venido Jesús es a decirnos, aleluya, que nosotros teníamos, aleluya, una morada allá en el cielo. Dice la palabra del Señor, que dice que iba a ir con su Padre y que iba a preparar morada para cuando Él estuviera, ¿verdad?, nosotros también íbamos a estar aquí. Así es que ellos se equivocaron, ¿verdad?, al ver a Jesús, ¿verdad? Dice la palabra, nunca se apartaron de tal ambición durante la vida de Jesús. Siempre ellos estaban pensando que Jesús, ¿verdad?, los iba a librar de la mano de los romanos, aleluya, pero no era así, aleluya. Dice, fue solo después de su resurrección y ascensión que comenzaron a comprender
verdaderamente su misión, ¿verdad? En el viaje final de Jesús a Jerusalén con sus discípulos, él describió lo que sus enemigos planeaban hacerle, ¿verdad? Y eso lo encontramos, ¿verdad?, en Mateo 16, 21, aleluya. Le voy a dar lectura, ¿verdad?, para beneficio de cada uno de ustedes, ¿verdad?, que está escuchando la palabra de Dios. Mateo 16, 21, aleluya, nos habla muy hermoso, aleluya. Lo vamos a dar lectura en estos momentos. Dios los bendiga, aleluya. Estamos contentos, ¿verdad?, por estar enseñando la lección cada domingo, aleluya, y damos la honra y la gloria a Dios. Fíjese lo que dice el 21, aleluya. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a clarear a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando eso escucharon, ¿verdad?, los discípulos, aleluya, los agarró en realidad por sorpresa, ¿verdad? Esta vez anunció que tendría éxito y lo matarían. Luego se selló este anuncio con las promesas de su resurrección. Sin embargo, esta buena noticia aparentemente no impresionó a los más cercanos a él. Estaban tan desconcertados por su declaración de que moriría que no asimilaron su promesa de que resucitaría después de 3 días, ¿verdad? Tan de sorpresa, ¿verdad?, les cayó esta noticia cuando Jesús los reunió y les dijo en el versículo que acabamos de leer, en el 16, 21, que tendría que ir a Jerusalén y morir, ¿verdad? Ellos no, aleluya, alcanzaron, ¿verdad?, a mirar, ¿verdad?, lo que el Señor les quería decir. Pedro ni siquiera tomó en cuenta el anuncio de la resurrección, ¿verdad? Cuando Mateo 16, 16, ¿verdad?, vemos que Jesús, ¿verdad?, la mención de que Jesús, de su muerte, llevó a Jesús aparte y protestó enérgicamente con él. Quiere decir que cuando Pedro escuchó esta noticia, ¿verdad?, se llevó a Jesús aparte, ¿verdad?, y le dijo que de ninguna manera, ¿verdad?, te suceda esto, Señor. Y el Señor, ¿verdad?, conociendo, ¿verdad?, que esa voz, ¿verdad?, venía del enemigo, ¿verdad?, el Señor reprendió a Pedro y le dijo, aleluya, apártate de mí, ¿verdad?, Satanás, aleluya. La idea de una reprensión como si Pedro tuviera autoridad sobre Jesús, ¿verdad?, como si Pedro, ¿verdad?, tuviera, decir, no, Jesús, no vas a ir a esa cruz, ¿verdad?, no vas a ir, ¿verdad? Pero Jesús, aleluya, el discípulo que había proclamado a Jesús como el Mesías, solo unos versículos adelante, ¿verdad?, o sea, atrás, para ser más exactos, ¿verdad?, en el capítulo 16 de Mateo y el versículo 16, ¿verdad?, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, ¿y ustedes qué piensan, verdad, que soy yo? Aleluya, ¿qué piensan que soy, verdad? O unos dijeron, ¿verdad?, Juan el Bautista, ¿verdad? Otros dijeron, ¿verdad?, que era Elías, porque les hizo la pregunta, ¿quién es, verdad, qué piensan los de allá de afuera que soy yo? Y ellos le mencionaron, ¿verdad?, que era, ¿verdad?, Elías, ¿verdad?, que otro que era Juan el Bautista, ¿verdad?, y de diferentes maneras, pero Jesús les dio querían una respuesta, ¿verdad?, de ellos, ¿verdad? Les dijo, pero ustedes, ¿verdad?, ¿quién piensan que soy yo? Y Pedro luego, como era adelantado, ¿verdad?, le dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Son unos versículos más atrás dijo eso. Ahora, pero ya le estaba recomendando, ¿verdad?, que no pasara por esa situación, ¿verdad?, cuando apenas había, ¿verdad?, dicho o había proclamado a Jesús como el Mesías en solo unos cuantos versículos antes, y que Jesús había elogiado por hacerlo, ¿verdad? Le dijo, Dios, ¿verdad?, no te lo ha, ¿verdad?, dicho nada, solamente el Espíritu de Dios te dijo, aleluya. Ahora le estaba diciendo él mismo
que había llamado el Hijo de Dios viviente, que estaba absolutamente equivocado, ¿verdad? Como que le estaba diciendo no es, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad? Respondió con una declaración contundente. Al llamar a Pedro, ¿verdad? Satanás, Jesús abordó varios temas. El nombre significa adversario, por lo que Jesús pudo haber usado el término para identificar y corregir la oposición de Pedro. En otras palabras, las palabras, ¿verdad?, eran usadas por el enemigo por medio de Pedro. Sin embargo, la idea de que el sacrificio de Jesús era de alguna manera un error también podría apuntar a una influencia, ¿verdad?, satánica. Es posible que Pedro haya estado respondiendo a una influencia espiritual de tentación en ese momento, ¿verdad? La conclusión de Jesús en esta reprensión es una lección de vida para nosotros hoy, en la vida cristiana. Hay una tensión entre el pensamiento humano limitado y la sabiduría y la dirección del Señor. De la misma manera que no se puede permitir que el afecto legítimo de los seres queridos, ¿verdad?, eclipse el amor de Dios. No quiere que en ninguna manera, ¿verdad?, permita que de nuestros familiares, ¿verdad?, eclipse, o sea, opaque el amor de Dios, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Que nada, ¿verdad?, nos separe de Dios. Que nadie nos quite el amor a Cristo. Aleluya. Dice la palabra, cuidadosamente construido debe usarse en vez de la dirección. Tenemos que usar siempre la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos, ¿verdad?, mundo o alma, ¿verdad? En otras palabras, ya vimos los puntos de vista opuestos. Ahora vamos a ver la última lectura de la palabra del Señor, ¿verdad?, que la encontramos en Mateo 16:24. Dice la palabra de Dios: la declaración de Jesús en el versículo 24 describe una secuencia que vemos en el momento de la salvación, pero que es aplicable a la vida de fe. En el momento de salvación tomamos la importante decisión de renunciar el control de nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que renunciar, ¿verdad?, de la manera que nosotros, ¿verdad?, vivíamos nuestra vida, hacer un cambio completo, ¿verdad?, de lo que éramos antes o de lo que hacíamos antes a lo que hacemos ahora, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Cristo y nos comprometemos a seguir fielmente a Jesús como su Salvador y el Señor. Amén. Así debe ser. Tenemos que seguir a Jesús como Salvador y Señor. El cristiano en crecimiento constantemente tendrá experiencias de vida y expresiones de voluntad personal que deben de ser abandonadas o modificadas, ¿verdad?, a obediencia de Dios. Todas las cosas que hacíamos o que tenemos o que teníamos tienen que ser modificadas en obediencia a Dios. La idea de tomar una cruz varía a medida que se presentan diversos desafíos a nuestra fe. Y seguir a Jesús con una confianza inquebrantable y férrea es quizás la lección más difícil de aprender, incluso para los creyentes más maduros en Cristo. El siguiente contraste que define a Jesús entre aferrarse y renunciar a la propia vida puede en última instancia referirse a morir por Él, pero también se relaciona con las metas de la vida, incluso las decisiones diarias. Este concepto se vuelve más claro con la pregunta sobre la ganancia material. Elegir las ganancias en vez de la dirección provincial de Dios. Puede ser a corto plazo producir éxito externo, pero Jesús dice que cualquier medida de éxito razonable en nuestro paso por este mundo durante toda la vida es inaccesible si el riesgo es perder el alma por la eternidad. Dice la palabra del Señor, aleluya. Tenemos que buscar, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia, ¿verdad?,
y todas las demás cosas vendrán por añadiduría, puede decir gloria a Dios, todas las demás cosas serán añadidas, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estoy para terminar, ¿verdad? Estoy para finalizar la clase en esta mañana. Estamos leyendo los últimos versículos de la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: los teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia han luchado con la idea de si un seguidor de Cristo que ha recibido la salvación puede o no regresar a una vida impía y perder su salvación. En este pasaje vemos que el peligro de desviarse y rechazar a Cristo es real. Hay que tener en cuenta también que Jesús advierte sobre las decisiones más pequeñas que podrían despojarnos de una bendición o de una obra más profunda en la vida del creyente. Podría despojarnos de una bendición o de una obra más profunda en la vida de cualquier persona que está en busca de una corona, ¿verdad?, corruptible. Gloria al Señor, aleluya. Pues seguimos adelante, estamos para finalizar la clase, aleluya, y quiero leer los últimos versículos, ¿verdad?, del 25, porque dice la palabra de Dios en el versículo 25 que acabamos de leer: porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la ganará. El versículo 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Verdad? Tenemos, ¿verdad?, una pregunta, ¿verdad? ¿Mundo o alma? ¿Servir a Cristo o servir al mundo? ¿Verdad? Son dos opciones, ¿verdad? Hay dos caminos, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios. ¿Cuál camino vamos? ¿Por el camino, verdad, corto o el camino ancho, ¿verdad? Por el camino ancho van muchas personas, pero por el camino angosto van pocas personas, vamos pocas personas, aleluya. Pero hay que siempre pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, ¿verdad?, a tener una devoción total de traer el favor de Dios cada día, aleluya. Hay una lectura aquí, una lectura bíblica que dice: súplica de un padre por la devoción. Y dice: entregados unos a otros a Cristo. Y la devoción debe ser indivisiva. Desviados de la devoción pura, ¿verdad? Aquí estamos viendo en los Corintios, ¿verdad?, que se desviaron, ¿verdad? Muy bien, estoy finalizando. Quiero solamente leer, ¿verdad?, qué nos dice Dios. En que los discípulos habían pasado unos 3 años con Jesús, recibiendo sus enseñanzas, podríamos esperar que hubiera madurado lo suficiente en lo espiritual, que apenas necesitarían orientación adicional. Sin embargo, las declaraciones que Jesús hizo a sus discípulos más cercanos, solo días antes de su crucifixión, muestran que el camino del crecimiento espiritual es largo y desafiante. Nosotros también necesitamos los recordatorios del Señor para dedicarnos a Él sin reserva. Debemos buscar la plenitud del Espíritu Santo para que nos ayude a erradicar cualquier situación que comparta con el lugar que es de Cristo en nuestro corazón. Conforme lo amamos y le servimos sin concesiones, continuaremos creciendo como personas que podemos mostrar el amor de Jesús y servir eficazmente a los que nos rodean. Pues sí, gloria a Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque el Señor, ¿verdad?, me permitió, ¿verdad?, un domingo más poder compartir la palabra del Señor. Es para mí, ¿verdad?, un privilegio y un gozo, aleluya, poder, ¿verdad?, hablar estos minutos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes, ¿verdad?, escuche la palabra de Dios y que sigamos adelante, ¿verdad?, aprendiendo cada día, ¿verdad?, del Señor. No hay otra cosa más bonita, ¿verdad?, que aprender la lectura de la Biblia.
consejo le doy, aleluya, lea la palabra del Señor, aleluya, busque una iglesia cerca, si usted no va a una iglesia, busque una iglesia cerca de su área, ¿verdad? Y asista, ¿verdad? Y ahí puede aprender, ¿verdad? Que cosas de la palabra de Dios que le pueden servir para su vida. Muy bien, voy a dar gracias a Dios, pues voy a despedirlo, ¿verdad? Con oración, mandando bendición, ¿verdad? A cada uno de ustedes, que el Señor los siga bendiciendo grandemente. No olviden de seguir orando por nosotros, ¿verdad? Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, ¿verdad? Que el Señor siempre, ¿verdad? Nos mantenga, ¿verdad? Con este deseo, ¿verdad? De siempre servir al Señor, de entregarnos a Cristo, ¿verdad? De cuando hagan una invitación divina, ¿verdad? Que no le digamos que no al Señor, ¿verdad? Que tengamos un amor supremo, ¿verdad? Y tenemos que negarnos, ¿verdad? A nosotros mismos, ¿verdad? Y seguir a Cristo. Muy bien, voy a despedir con la oración. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que me has dado, Señor, de explicar la palabra del Señor. Esperando, Señor, que sea una bendición para las personas que escuchan la palabra del Señor. Siga adelante, aleluya, trabajando con el Señor, cada miembro en cada iglesia, aleluya, que el Señor bendiga a cada pastor, aleluya, de cada iglesia, aleluya, y que los ayude a seguir adelante a través de luchas y pruebas, pero siempre tenemos que seguir adelante. Doy gracias a Dios en esta mañana, aleluya, por esta oportunidad que me ha dado el Señor, ¿verdad?, de poder compartir la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y los guarde grandemente, aleluya. Me escucharían, ¿verdad?, el siguiente domingo con la ayuda del Señor. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Amén. Gloria al Señor.